El Señor esté con ustedes. Vamos a responder en voz alta. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueño un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé cuántas veces ustedes habrán tenido la oportunidad de encontrarse con este texto del Evangelio de hoy, de San Mateo, con esa genealogía tan larga. Y no sé si en algún momento, de pronto, cuando encuentran la genealogía y empiezan a leerla, pues la saltan. Tal vez porque no nos dice nada, o tal vez porque los nombres que allá aparecen son tan raros que como no tenemos afinidad con ellos, incluso ni siquiera sabemos cómo se pronuncian. Y de pronto cualquiera se le podía pasar por la cabeza y preguntarse: ¿y cuál es la razón de ser que la Biblia traiga una genealogía? ¿Eso como para qué sirve? ¿Eso qué saca uno espiritualmente de beneficioso escuchar una lista tan larga de nombres? Que fulano nació de fulano, y que el fulano de perano, y que el otro nació de este, y de este, y de este, etc. Seguro, si a nosotros nos preguntan nuestra genealogía, pues uno sabe el nombre del papá, de la mamá, sabe uno posiblemente los nombres de los abuelos, de pronto hasta el nombre de los bisabuelos, pero de ahí para atrás yo creo que es muy difícil alguien que conozca los nombres de los tatarabuelos. Es que hay gente que no sabe ni siquiera el papá cómo se llama, porque nunca hizo presencia. Ya eso nos indica a nosotros que la genealogía tiene algo de interesante, porque la genealogía indica nuestros orígenes, la genealogía muestra a nosotros de dónde venimos. Y eso de alguna manera ayuda a entender dónde estamos. A mí siempre me ha gustado pensar en todos esos pequeños, esos niños, niñas que son adoptados por extranjeros.
Se los llevan siendo bebés, teniendo 2, 3, 4 años, se los llevan para Europa y al final cuando tienen 20, 25 años quieren retornar al país para conocer ¿qué cosa? Para conocer su origen. Quieren saber quiénes son su familia biológica. Es que uno no puede romper con esas cosas. Uno no puede desconocer su origen, porque eso le ayuda a entender a uno su presente y eso le ayuda a uno a construir su futuro. Miren, nadie puede de un tajo venir y borrar los nombres de todos sus antepasados, porque eso es como si a un árbol uno le cortara la raíz, lo mata. Un árbol sin raíz no tiene posibilidades de sobrevivir. Eso es la muerte del árbol. Borrar de un tajo nuestra raíz, nuestros orígenes, es matar nuestra historia. Un ejemplo que a mí siempre me ha gustado poner es el de los hijos de Pablo Escobar, que cuando salieron del país tuvieron que cambiarse el nombre y el apellido para no tener que cargar con el peso del apellido de su papá, su origen, porque eso los marcaba a nivel mundial. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué hay esta genealogía tan larga desde Abraham hasta José, el padre putativo de Jesús? ¿Qué razón tenían los evangelistas de poner eso? Primero, que los judíos consideran como algo sagrado su genealogía. Primero, que a ellos les interesa saber que efectivamente son descendientes de Abraham. Cuando un judío pronuncia su genealogía, quiere llevarla hasta Abraham y decir: nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Por eso la genealogía empieza hoy desde Abraham. Pero no solamente eso. Como cosa extraña, en la genealogía casi todos los nombres son de varones, porque la genealogía se contaba a partir de la línea paterna. Pero en esa genealogía tan larga de nombres de varones aparecen 4 nombres de mujeres, y no son propiamente las más santas. De hecho, aparecen nombres de mujeres que habían tenido desde el punto de vista moral tacha, es decir, habían sido mujeres que para la sociedad eran censuradas. Tamar, una de ellas, que tuvo que disfrazarse para poder engendrar un hijo porque había enviudado, y finalmente se acuesta con el papá de su esposo muerto para poder tener un hijo, para poder que su nombre se extendiera, para no ser despreciada por la comunidad. Aparece Rahab. Rahab era una prostituta que fue la que salvó a Lot cuando el acontecimiento de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Aparece la mujer de Urías, que recuerden fue la que se acostó con David teniendo esposo, y David la embaraza. Y aparece Ruth, una extranjera que no era descendiente de Abraham. Cualquiera, si quiere purificar su lista genealógica, seguramente se le ocurriría: estos nombres no los vamos a poner. Qué vergüenza esos familiares nuestros. Y entonces a uno le puede llamar la atención y preguntar: ¿por qué, siendo Cristo el Hijo de Dios, santo entre los santos, los evangelistas ponen nombre que entre sus antepasados aparecen personas cuya conducta no era la idónea? ¿Por qué no borraron esos nombres de esa lista? Hay muchas razones, entre ellas poder entender primero que Cristo en su línea humana, en la humana, no se avergüenza de sus antepasados. Segundo, que el poder redentor de Cristo no solamente tiene efecto hacia adelante,
sino que también tiene efecto hacia atrás. Es decir, que Cristo no redime solamente a partir de los que vienen después de Él, sino que Cristo redime con su venida también a los que estuvieron antes que Él. Miren, esta es una lista redimida. Es una lista de redención. Y por eso el Señor no se avergüenza de ello. Porque el Señor no siente vergüenza de nosotros. Y el Señor, independientemente de cuál haya sido nuestra vida, al Señor le interesa mucho hoy nuestro presente. ¿Cómo estamos hoy delante de Él? Y creo que es bien interesante poderlo comprender. Sobre todo porque nosotros muchas veces sentimos vergüenza de nuestro pasado. Hay cosas que nosotros no quisiéramos nunca que nadie supiera, cosas que hicimos que el solo pensar o el solo hablarlas, mencionarlas, ya producen mucho dolor y producen mucha lágrima. De eso Jesús también quiere redimir. De eso Jesús también quiere salvar. De eso Jesús también quiere sanar. De eso Jesús también quiere restaurar. Él no siente vergüenza de nada de eso. Por eso no siente vergüenza que en sus antepasados hubiera estado Tamar o Rahab o la mujer de Urías o Ruth. No. Jesús es capaz de mirar toda nuestra genealogía y nuestra vida con ojos redentores. Pero también hay una cosa interesante que quiero que no olviden nunca. Espero que no lo olviden más. No pretenda borrar los antepasados de su vida simplemente porque le produzcan vergüenza. Usted no puede borrar con un lápiz, tachar la lista de aquellos que le producen vergüenza en su casa. Usted no puede borrar su historia. Lo que usted y yo somos hoy es producto de una historia, bien escrita o mal escrita. Historia con líneas de felicidad o historia con líneas de dolor. Pero esa es nuestra historia, eso es lo que somos. Y el que quiera ser redimido en Cristo tiene que presentarle su historia completa. No puede salir simplemente con las cosas buenas. Así como cuando nosotros nos presentamos, que decimos 2 o 3 cositas buenitas de nosotros y ocultamos toda la montaña de maldad. No, miren, el que quiere ser redimido tiene que presentar al Señor su historia entera. Por eso cuando uno se confiesa, presenta al Señor su historia, y la confesión lo que uno muestra son esas líneas de dolor, esas líneas de sangre, esas líneas de tristeza, esas líneas de pecado que uno no quisiera nunca que nadie las conociera. Porque hay capítulos de nuestra vida, hay capítulos de nuestra vida en que sencillamente por ser de censura, uno dice, ay, no, que nadie conozca eso. Porque si usted le cierra esos capítulos al Señor, no está dejando que el Señor haga la obra en su corazón. Tenemos que ser capaces de abrir esos capítulos y decir, estos que son los que más vergüenza me producen, esos son los que quiero presentarte. Porque quiero ser sanado desde la raíz de mi familia, quiero ser sanado desde la raíz de mi concepción. El Señor no viene a la vida a ponerle pañitos de agua tibia. El Señor muchas veces viene a hacer tratamiento como esos tratamientos médicos que son invasivos, que le agarran a uno todo el cuerpo y se lo descomponen. Pero se lo descomponen porque es necesario empezar a arreglarlo, empezar a sanarlo. Un cáncer no se cura con una aspirina. Un pecado grave no se sana con un Padre Nuestro.
abrir la historia, la familia, los antepasados. Oren, finalmente le digo, oren también por sus antepasados, aquellos que usted ni siquiera tiene la remota idea de quiénes son, y pídale al Señor que desde allá sane cualquier cosa que haya podido haber sido transmitida a nuestra vida y a nuestro corazón. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.